El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Las causas de la violencia contra las mujeres indígenas son diversas y multifactoriales. Incluyen aspectos culturales, problemáticas estructurales de marginación, pobreza y exclusión, que agravan su vulnerabilidad ante la violencia y un encadenamiento de efectos y causas que afectan desde sus vidas personales hasta su viabilidad económica, pasando por todos los ámbitos de su interacción social. Si bien es cierto que el Estado peruano ha llevado a cabo diversos esfuerzos para proporcionar los medios legales y materiales que coadyuven en la promoción de los derechos humanos de las mujeres indígenas, también lo es que el desconocimiento de las necesidades de estas poblaciones, así como de las mejores formas de interactuar con ellas, ha propiciado una deficiente atención y direccionamiento de políticas públicas para este sector. Hoy más que nunca, es indispensable abordar la problemática de violencia de género en entornos culturalmente diferenciados desde un enfoque interseccional de derechos humanos, interculturalidad y perspectiva de género. El punto de partida es que el fenómeno de la violencia contra las mujeres indígenas se produce en un sistema de múltiples estructuras de opresión que se traslapan y operan simultáneamente, potenciando las desventajas, exclusiones y desigualdades de las mujeres indígenas, hasta evidenciar que las desigualdades de género también están estrechamente vinculadas a las desigualdades sociales y son un factor de vulnerabilidad y violencia. Se hace imprescindible, entonces, contar con un registro de las experiencias y propuestas impulsadas por organizaciones de mujeres indígenas para ampliar y mejorar su acceso a la protección contra la violencia de género y a la justicia, dentro y fuera de sus comunidades de pertenencia, que sirva para fundamentar políticas en la materia. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y bueno, no solamente somos un podcast, también somos un programa de Facebook, así que nada, estamos aquí, gracias a todas las personas a las que nos siguen. Bueno, estamos ahora sí oficialmente con la resaca del Festival de Cine que ya terminó. Y también estamos con la resaca de la marcha del día sábado, la marcha de Ni Una Menos. Aquí en Perú fue el día sábado, en México fue el día viernes, si no me equivoco, y bueno, tenemos muchas más noticias de las cosas que pasaron en México que de las cosas que pasaron acá. Porque en México, pues, las mujeres que salieron a protestar terminaron pintando las plazas, pintando las calles, las paredes, las pistas, por todos lados, y bueno, se habla de vandalismo, pero las mujeres en México tienen una lógica, creo, irrebatible, ¿no? Nos están matando y ustedes se preocupan más por las paredes. Entonces creo que sí puede dar de repente para el debate el tema del cuidado del patrimonio y tal, pero también es imposible o es inconcebible que dé más para el debate el tema de cuidar el patrimonio, de cuidar la vida de una mujer, que si en México están las tasas más altas de feminicidio. Y bueno, para hablar de un tema vinculado a esto, a este tema, de los derechos de la mujer, de Ni Una Menos y todo eso, pero enfocados especialmente en el acceso a la justicia y la mujer indígena, tenemos en este primer bloque a Sandra González. Ella es directora de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura. Sandra, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también por la invitación y la oportunidad de hablar de este tema. Un tema que es muy, muy, muy importante, porque como conversábamos antes de empezar el programa fuera de micro, si nosotras aquí viviendo en Lima tenemos problemas con el acceso a la justicia, ¿qué sucede con las mujeres que no viven en la capital, que no viven incluso en ciudades? Porque cuando hablamos de mujer indígena estamos hablando de personas que viven tanto en la zona del Ande como en la zona de la Amazonía. Así es. Entonces, si hay lugares a los que se llega después de muchas horas, después de ir en bus, caminar, tomar un peque o un deslizador, o sea, ¿qué posibilidad de acceso a la educación, a la salud tiene esta gente? Y mucho menos a la justicia. O sea, a mí me parece un tema súper complicado y muy importante que se esté tratando. Sin embargo, hay gente que de repente no termina de entender su importancia, ¿no? Sí, así es. La verdad es que el tema de la diversidad en nuestro país es un tema que hay que siempre ponerlo sobre la mesa. Somos un país que tiene 55 pueblos indígenas, 48 lenguas, ¿no? En el último censo nos hemos autoidentificado y del total de la población, el 30% de nuestro país se ha autoidentificado como parte de un pueblo indígena originario
o parte de la población afroperuana, ¿no? Entonces, ciertamente se está trabajando mucho el tema de violencia contra las mujeres. Creo que en los últimos años, y por las cifras que nos están gritando en la cara a todos y todas, ¿no? Que hay que hacer algo, y desde el Estado también, pero creo que en el tema de mujer indígena, y cuando hablamos de mujer referidas a niñas y adolescentes también, hay todavía poco que se está haciendo, que se está haciendo por ellas, ¿no? Considerando estas características que tú mencionas de acceso, ¿no? Considerando temas como, por ejemplo, la cosmovisión de los pueblos indígenas, considerando aspectos también culturales en general, ¿no? De los pueblos indígenas. En este caso de los pueblos indígenas, porque estos lineamientos están dirigidos, que acabamos de sacar como Ministerio de Cultura, para incorporar el enfoque intercultural en la atención, en la prevención y protección de niñas, adolescentes y mujeres indígenas de modo particular, ¿no? Entonces, por ahí todavía este es un, digamos, el inicio, creemos, ¿no? De un trabajo articulado que sabemos que va a redundar en ojalá, ¿no? Esa es nuestra expectativa, y para eso está dirigida nuestra intervención, para mejorar la situación de estas mujeres indígenas que están padeciendo, digamos, y en la exclusión y el olvido, ¿no? O sea, si nosotros todos los días vemos actitudes, o todos los días criticamos el machismo normalizado que se refleja en la forma en la que te hablan, la forma en la que te critican, la forma en la que esperan que te comportes, qué sé yo. Tengo la percepción, por favor corrígeme si me equivoco, que las mujeres indígenas sufren esto de una manera mucho más dolorosa, en la medida en que está mucho más normalizado en las comunidades, tanto del Ande como en la Amazonía, cosas como, que el hombre tiene derechos sobre la mujer, que el hombre es quien decide, la mujer es la que se mantiene en silencio. Y algo también que hablábamos fuera de micros, el tema de la iniciación sexual de las niñas, ¿no? Que dentro de ciertas comunidades, culturalmente e históricamente se ha aceptado, ha sido incluso tradición, que los hombres pueden disponer en qué momento una niña puede iniciarse sexualmente, ¿no? Entonces, es un trabajo bien complejo el que se tiene, ¿no? Claro, o sea, viéndolo desde lejos y con cero empatía puedes decir, qué salvajes. Pero ¿qué hay detrás de eso, no? O sea, ¿cuántos años han pasado desde el inicio de la República, si queremos verlo de una manera más histórica? Y digo, estamos en el siglo XXI, porque hablar de salvajes, entre comillas, o de un comportamiento tan poco empático, o no sé si simpático es la palabra, ¿no? O sea, tan poco civilizado con respecto al cuerpo y a la voluntad y al desarrollo de una niña, pues también es responsabilidad un poco nuestra, ¿no? Bueno, yo creo que la toma de conciencia, ¿no? En general de nuestro país es un proceso que todavía creo que estamos en una etapa inicial, ¿no? Vivimos en un país con una cultura machista, ¿no? Y los pueblos indígenas no están ajenos a ello, ¿no? Y ciertamente la distancia, la lengua, la exclusión es parte, y las grandes brechas que tenemos en relación a estos pueblos indígenas y las mujeres, creo que es parte de la consecuencia, la situación de estas mujeres en la que se encuentran por ello, ¿no? Por este olvido histórico de nuestro país en relación a ellas. Y sí, es un tema bien complejo, y que aún hoy, ¿no? Nos encontramos con algunos grupos de personas, quiero decir grupos, no movimientos, sino grupos de personas que justifican, ¿no? El tema de la violencia sexual contra niñas por un tema cultural, ¿no? Nosotros no creemos ello, y no es la voz del Ministerio de Cultura, sino es la voz de las mujeres. Nosotros venimos trabajando con organizaciones de mujeres y trabajamos directamente en las regiones, directamente con las mujeres de los pueblos indígenas, y son las mujeres las que dicen
que se ponen en pie, digamos, y dicen, nosotros no queremos, basta también de violencia contra nosotras, contra nuestras niñas, ¿no? Acabamos de estar el viernes en un encuentro con alrededor de 100 mujeres de FEMUCARINAP, y la propia organización defiende los lineamientos, ¿no? Y consideran que son una herramienta que van a mejorar los servicios que se brinda desde el Estado para la atención de la violencia sexual de mujeres indígenas, ¿no? Entonces, son ellas las que están expresando su voz para poner un alto a esta violencia contra las niñas, ¿no? Estos lineamientos a los que te refieres, para que nos entiendan un poco mejor quienes nos escuchan, quienes nos ven, estamos hablando de un documento, ¿no? Que viene del Ministerio de Cultura. Se ha trabajado con el Ministerio de la Mujer, ¿no? Ambos ministerios lo han trabajado, y su contenido está referido al acceso a la justicia y a la prevención, ¿no? Así es. Sí, tenemos, lo que hemos hecho es trabajar con el Ministerio de la Mujer, y eso es una cosa que para nosotros ha sido bien importante, creo que para los dos sectores, ¿no? Porque no es posible trabajar el tema cultural, ¿no? El tema intercultural, el enfoque intercultural por un lado, y el tema de atención, protección de la violencia en contra de las mujeres, digamos, no es posible trabajarlo de manera aislada, ¿no? Entonces nos hemos articulado gracias a una intervención multisectorial que se llama el Plan de Acción Conjunto, y a partir de este Plan de Acción Conjunto, que es una política nacional en donde estamos diversos sectores involucrados y cada uno tiene diversas acciones que hacer, nosotros tenemos como parte de nuestros compromisos propiciar, fomentar, promover el enfoque intercultural en los servicios públicos. Y estos lineamientos que tú mencionas efectivamente han sido trabajados en el marco de este Plan de Acción Conjunto, pero de manera, digamos, muy cercana con el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y eso es, para nosotros de verdad que ha sido sumamente enriquecedor. Creemos que la articulación de los sectores potencia la intervención, y ha sido un aprendizaje conjunto, y lo que hemos hecho es ponernos de acuerdo en temas de el enfoque intercultural, ¿no? Que el Ministerio de Cultura lo tiene desarrollado. Por ejemplo, ¿no? Una intervención de un servicio tiene que saber con qué pueblos indígenas está trabajando, tiene que tener personas o funcionarios y funcionarias que hablen otras lenguas. Por ejemplo, tienen que adecuar los horarios de atención a la realidad local, ¿no? Estos son algunos lineamientos como generales, ¿no? Porque, digamos, la realidad local muchas veces, tanto en el Ande como en la zona amazónica, digamos, las jornadas laborales empiezan en la madrugada y terminan a las 4 o 5 de la tarde, un horario que probablemente las mujeres recién dispongan para ir a atenderse a un establecimiento, ¿no? Y es un horario en el que normalmente y de manera formal se cierran. Entonces, digamos, este tipo de cosas tienen que hacerse de manera adecuada a la realidad local, y estos son parte de los lineamientos como generales, ¿no? Entre otros, hay que, por ejemplo, también investigar, ¿no? Les pedimos a los sectores que dan atención a estos temas de violencia sexual, tenemos que empezar a documentar, a investigar, a considerar la variable de autoidentificación para luego poder tener estas cifras que nos den cuenta de la prevalencia, por ejemplo, en salud, ¿no? Y ciertos elementos generales de tipo que significan incorporar el enfoque intercultural, ¿no? Adecuar el establecimiento. Y tenemos algunos otros lineamientos que hemos planteado y que hemos trabajado con el Ministerio de la Mujer de manera conjunta, y que los hemos también presentado a las organizaciones indígenas, que son ya mucho más aterrizados y que tienen que ver con la atención, con medidas de prevención, ¿no? De protección hacia las mujeres, ¿no? Lamentablemente muchas de las medidas que se dictan
desde los diversos sectores a nivel nacional, por ejemplo, para atender casos de violencia sexual, no consideran el tema cultural, ¿no? El tema de la lengua O sea, y me imagino que también han trabajado con el Ministerio de Justicia, entonces. Estos lineamientos tienen que ver, por ejemplo, recogen algunas normas que ya están dadas, ¿no? Pero que sí van a tener que ser atendidas tanto por el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional del Perú, y en general todos los sectores que brindan atención a temas de violencia sexual contra mujeres indígenas, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos para que nos cuenten un poquito cuál fue la línea base para elaborar estos lineamientos. Sí. Gracias. Okay. Estamos de vuelta aquí en Amigos con Derechos. Estamos en este primer bloque conversando con Sandra González, directora de Ciudadanía Intercultural del Ministerio de Cultura, y nos estaba contando acerca de los lineamientos que se han dado hace poco para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres indígenas. Y bueno, Sandra, de repente podrías contarnos un poquito cuáles son los principales lineamientos que se han dado, ¿no? Cuáles son las cosas que se espera que impacten más en este problema. Sí, bueno, como te estaba comentando también, estos lineamientos dialogan con una propuesta del Estado de transversalizar el enfoque intercultural. ¿No? Lo que se busca son servicios que tengan pertinencia cultural y lingüística. En ese sentido, nosotros hemos planteado lineamientos de tipo general y de tipo específico. Si hablamos de los lineamientos generales, vamos a encontrar estos elementos, como por ejemplo es que los establecimientos que brindan atención a la violencia sexual hagan un autodiagnóstico para ver cuán pertinentes son, ¿no? Que tengan, además, que elaboren un diagnóstico sobre la población con la que están trabajando, un diagnóstico sociocultural que incorpore la variable de autoidentificación étnica, que la hagan de manera participativa para que sepan con qué pueblo indígena están trabajando, con qué grupos están trabajando, ¿no? A quiénes brindan estos servicios. Estamos planteando también que el personal que da la atención esté capacitado. No podemos tener personas que brinden atención a pueblos indígenas sin que no sepan cuántos pueblos indígenas tenemos, cuáles son las características principales de los pueblos indígenas, que además son aquellos a quienes se les está brindando el servicio. Entonces tiene que haber un proceso definitivamente de capacitación para el personal que da la atención, ¿no? El tema de los traductores y el tema de la lengua, de los intérpretes. Necesitamos que los establecimientos que brindan atención a este tema cuenten con personal que hablen otras lenguas, ¿no? Para que puedan las personas que van a atenderse, y sobre todo las mujeres, ¿no? Que son quienes más hablan la lengua local, ¿no? Puedan hablar en su propia lengua, ¿no? El tema de la infraestructura y de los espacios físicos, la señalética, el que las personas que van a atenderse estén en un establecimiento o en un espacio físico en donde se sientan cómodas, ¿no? Los horarios que decía en algún momento, ¿no? Los horarios que sean acorde a las prácticas culturales del sitio donde están brindando la atención. La generación de espacios de coordinación entre pueblos indígenas, las autoridades de los pueblos indígenas y los servicios, los operadores de justicia. Este es otro elemento que consideramos que es bien importante y que los estamos planteando dentro de los lineamientos. Esto ya está escrito en otra norma, pero sí lo estamos rescatando y lo estamos poniendo como parte de estos lineamientos para ponerle el foco, ¿no? El tener un directorio de autoridades es una cuestión básica. Autoridades y organizaciones indígenas.
es fundamental que sepamos quiénes son los principales líderes de las comunidades en donde estamos trabajando para poder llegar a ellos, trabajar con las organizaciones indígenas. En nuestro país, la mayor parte o una gran parte de los pueblos indígenas, de las comunidades nativas, comunidades también, pueblos, comunidades campesinas, ¿no? Tienen autoridades, se rigen por ellas y es fundamental poder identificarlas y hacerlas partícipes de estos procesos, ¿no? El brindar información con pertinencia también, lingüística, ¿no? Muchas veces los materiales comunicacionales que se utilizan en las comunidades no necesariamente están acorde a la población. Entonces sí es bien importante que sean materiales considerando aspectos culturales, locales, considerando la lengua, cuestiones tan básicas, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación visual, letras grandes, si es que vamos a usar, ¿no? Son elementos que, por ejemplo, estamos planteando como parte de los lineamientos, pero ya de tipo general, ¿no? Tenemos otros lineamientos ya más específicos y que están destinados a todo el tema de atención de la violencia sexual, de la prevención de la violencia sexual, ¿no? Y si hablamos de prevención, por ejemplo, planteamos que los sectores prioricen, que brindan atención a la violencia sexual, prioricen la atención a los pueblos indígenas originarios, ¿no? Es importante que los sectores, y a partir de ahora van a tener que priorizar la intervención y poner el foco en esta población. Nuevamente el trabajo articulado entre los operadores de justicia formal y quienes operan la justicia comunitaria, ¿no? Este es otro elemento. Las acciones informativas como parte de la prevención con pertinencia cultural también, y ello implica, por ejemplo, un trabajo concretamente con mujeres indígenas. Hay que trabajar con ellas, con mujeres, con niñas, con niños. Desde nuestra experiencia, no es posible trabajar en una comunidad indígena un tema tan delicado como el tema de prevención de la violencia sexual, si no trabajamos con los grupos así, separados, ¿no? ¿Así? Hombres, mujeres, ¿no? Niños, niñas, APUs, ¿no? Autoridades, ¿no? Wow. Esa es parte, o sea, exige un trabajo bastante esmerado, digamos, de quienes brindan estos servicios. ¿Y han ¿no? trabajado al establecer estos lineamientos que son básicamente lineamientos de trabajo de las, digamos, de las autoridades o de los representantes del Estado para enfrentar este problema, ¿no? ¿Han trabajado estos lineamientos con mejor dicho, con qué organizaciones indígenas han trabajado? Mira, nosotros hemos estado, el año pasado, cuando sucedieron estos hechos que propiciaron, digamos, el nacimiento de esta comisión multisectorial que está implementando el plan de acción conjunto. ¿Cuáles fueron los hechos? Esto es un Que hecho lamentable que alertaron sobre un problema, unas denuncias de violación sexual a niñas en comunidades de Bagua, ¿no? Y lo que hace el Estado es acude a este sitio, ¿no? Y decide a partir de ello generar una comisión multisectorial que ponga como el foco de la atención a las mujeres indígenas, ¿no? A partir de este hecho lamentable, fueron 60 niñas víctimas de violación sexual, y el Ministerio de Cultura lo que hace es quedarse. Llega a esta zona, a estas comunidades, y se queda en esta zona. A partir de ello, trabaja en estas comunidades para identificar con ellos los problemas de la violencia sexual. Se trabajaron con niños, con niñas, adolescentes, con APUs, y con mujeres, hombres, ¿no? Y se tuvo un trabajo, digamos, de capacitación, de escucha, ¿no? De diálogo intercultural, y a partir de ello es que se genera una voluntad de las comunidades de unirse en contra de la violación sexual. Nuestra relación con esas comunidades hoy día persiste. Y esta experiencia es la que, digamos, hemos recogido también, y también hemos tenido algunas reuniones
con algunas organizaciones indígenas, ¿no? El Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas, el GTPI, en una de sus reuniones en las que se presentó este plan de acción conjunto y los lineamientos como parte del plan, decidió y nos pidió tener un espacio de debate y diálogo intercultural con mujeres lideresas de sus organizaciones. Tuvimos esta reunión, vinieron representantes de las 7 organizaciones indígenas y a partir de ello hemos sacado algunos elementos que son parte de estos lineamientos. Sin embargo, estos lineamientos son todavía generales. Generales y están dirigidos a los sectores que brindan atención a la violencia sexual. A partir de estos lineamientos, sí esperamos tener un trabajo ya con las comunidades indígenas, con las organizaciones indígenas, para poder decantar en otros instrumentos mucho más concretos de atención a la violencia sexual, ¿no? Entonces, como digo, estos al final son lineamientos que deberían implementar los sectores que dan esta atención. Ahora estos lineamientos deberían decantar en estos otros instrumentos, ¿no? Ok, Sandra, muchas gracias por explicarnos la importancia de que se hayan dado estos lineamientos, que es un primer paso. Todavía faltan otros pasos que dar, pero bueno, si no se da el primero, no se puede dar el segundo. Así que, con esa lógica, pues esperamos seguir conversando para seguir difundiendo un poco la importancia de atacar este problema de raíz, ¿no? Y parte de atacar este problema de raíz implica que el Estado se comprometa adecuadamente a atender, a prevenir, o sea, primero a prevenir, luego a atender en los casos que lamentablemente se den. Entonces, muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias también por la invitación. Vamos a una pausa y regresamos con el segundo bloque. El dato IDEPUC. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el gobierno peruano, mediante decreto supremo, aprobó los lineamientos para incorporar el enfoque intercultural en la prevención, atención y protección frente a la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas u originarias. Estos lineamientos son una iniciativa del Ministerio de Cultura del Perú, en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los cuales buscan superar las barreras en el acceso a los servicios de atención y protección frente a la violencia sexual y lograr que se brinden con pertinencia cultural, es decir, reconociendo y valorando la diversidad cultural y lingüística de las personas sin ningún tipo de discriminación. Esto fue el dato IDEPUC. Bueno, estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy su anfitriona en esta temporada y en este segundo bloque estamos con Nelly Aedo. Ella es jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Nelly, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, como decíamos al iniciar el programa en el bloque anterior, no estamos aún en el marco de, o mejor dicho, con la resaca de lo sucedido este fin de semana con las marchas de Ni Una Menos, ¿no? Y en el marco del tema de Ni Una Menos, pues ese Ni Una Menos es Ni Una Menos en la ciudad, Ni Una Menos en el Ande, Ni Una Menos en la Amazonía, ¿no? Ni Una Menos en todos los ámbitos de nuestro país y en realidad Ni Una Menos en todo el mundo. Pero bueno, hablando específicamente del Perú, tú como jefa del programa de pueblos indígenas, Nelly, ¿por qué necesitamos un marco especial para la atención de las mujeres indígenas? Sí, bueno, primero habría que compartir que la violencia en general es un mal transversal en el país, ¿no? Es un mal que sufren tanto las mujeres castellanohablantes como las mujeres que hablan una lengua indígena, una lengua materna distinta al castellano. Entonces, es un tema, digamos que como nación, como país, tenemos que trabajar, tenemos que reforzar en todos los sectores y en todos los grupos culturales. ¿Ya? Entonces, ese es un primer punto. Entonces, a veces los estereotipos en general se van replicando en distintos grupos culturales, ¿no? Y los grupos andinos, amazónicos, aymaras, no son ajenos a muchos de estos estereotipos que
que a veces incrementan los niveles de violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunas cifras que salen en el censo del INEGI, en realidad en la encuesta demográfica y de salud familiar del 2018, ¿no? Que, por ejemplo, nos hablan, ¿no? Por tipos de violencia. El 70.6% de mujeres quechua ha sufrido alguna vez violencia psicológica, ¿no? Y en violencia sexual, ellas mismas, porque esto es reportado por las propias mujeres, este documento nos dice que el 57.1% de mujeres castellanohablantes han sufrido alguna vez violencia, entonces psicológica. Entonces, si tú ves, también hay brechas a veces un poco más altas en población que habla otras lenguas originarias. Entonces, por lo que hay que trabajar mucho con las comunidades. ¿Por qué se necesita un marco especial? Porque hay determinadas dinámicas que por la propia lengua hacen necesario que el Estado pueda ver la situación de las mujeres indígenas de manera diferenciada, porque muchas veces ellos tienen pautas distintas, ¿no?, al interior de su comunidad. Entonces, no solo es un tema de acceso a la justicia, ¿no?, ahí generar, por ejemplo, que los centros de emergencia mujer, que la policía, que la fiscalía, etcétera, tengan sus servicios más cercanos a la comunidad, sino también poder dialogar con las autoridades comunales, ¿no?, para que haya una suerte de cooperación y coordinación y se pueda dar, digamos, protección, se pueda dar atención y también se pueda prevenir incluso, que sería lo más importante, los casos de violencia en las comunidades. ¿Pero qué pasa cuando en una comunidad la violencia está normalizada y dentro, digamos, o sea, dentro de las reglas comunales no está contemplada una sanción a quien ejerce esa violencia? ¿Qué pasa? Porque choca directamente con lo que debe ser legal, ¿no? Sí. Yo creo que hay que señalar primero que la violencia no es un tema cultural. No, eso es algo que tiene que quedar claro. Y la violencia sexual tampoco es un tema cultural. ¿Ya? Es un tema de patrones que no se han trabajado antes con la debida atención y que esto ha hecho que haya, digamos, una desprotección hacia todas las mujeres en general, ¿no? Por lo tanto, trabajar a nivel de prevención es muy importante, ¿no? Hay que conversar en la escuela, en la familia, en la comunidad sobre la necesidad de tener una cultura de paz, donde haya un respeto a todos los individuos de la sociedad, ¿no? Ciertamente a los individuos más vulnerables el respeto debe reforzarse, esos mensajes de respeto a la mujer, a los niños, a los ancianos, ¿no? A todos. Entonces, a veces cuando decimos la violencia está normalizada, más bien podríamos decir que el Estado no ha trabajado lo suficiente para hacer que haya esta cultura de paz en la sociedad, y eso es lo que se necesita. Y precisamente quizás porque hay más altos índices, quizás, ¿no? Habría que hacer un estudio, digamos, más detallado, y recordemos que en el país hay 55 pueblos indígenas que están conformados por miles de comunidades campesinas y nativas, y que cada uno tiene sus dinámicas culturales distintas, ¿no? Estos 55 pueblos indígenas hablan además las 48 lenguas, ¿no?, según corresponde el caso, alguna de las 48 lenguas que se hablan en nuestro país. Y en su mayoría de casos viven en las zonas más alejadas, tanto en la Amazonía como en la zona andina. Entonces, precisamente en las zonas más alejadas es donde no ha habido un buen trabajo, ¿no es cierto?, cercanía, donde no se ha puesto atención en estas necesidades. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Quizás las cifras de violencia familiar también son más altas en algunos de estos espacios porque no ha habido esta oportunidad de que se haga un trabajo de prevención más detallado con estas mujeres, ¿no? Y con esta población en general. Claro, porque estamos hablando de espacios donde el acceso a la salud, a la educación es bastante complicado, la justicia mucho más. Entonces, me imagino que la llegada del Estado, bueno, históricamente siempre tiene vacíos, ¿no? Entonces, pero, o sea, lo que te comentaba yo por el lado de, por ejemplo, en el bloque anterior con Sandra conversábamos de que en algunas comunidades todavía está normalizado el hecho de que una familia entregue a la hija a una persona que puede ser mayor, ¿no? Y lo asumen como una práctica cultural. Pero en realidad puede ser incluso un atentado a la libertad sexual, no solamente sexual, sino de la niña, del adolescente, de decidir cuál va a ser su futuro.
¿Cómo podemos enfrentar casos como este? Totalmente, sí. Hay situación, hay que ver cada caso y cada comunidad de manera particular, ¿no? Sin embargo, la protección a la vida, integridad física y sexual de las mujeres, niñas, adolescentes tiene que ser una prioridad, ¿no? Y no puede, digamos, considerarse ninguna contingencia de nivel, de otro tipo de nivel, ¿no? En ese sentido. Entonces, si hay un tema de violencia sexual, por ejemplo, en una comunidad, tiene que sancionarse también. Pero para que esta sanción sea efectiva, hay que trabajar con las propias autoridades y hay que comprender también su dinámica, ¿no es cierto?, de estas autoridades comunales. Hay que trabajar en los estatutos, ¿no? Es importante que las propias mujeres tengan voz al interior de sus comunidades. Para cambiar esto, por ejemplo, hace poco se ha modificado la ley de comunidades para exigir que el 30% de la junta directiva esté conformado por mujeres. Las juntas directivas en comunidades campesinas están conformadas por 6 personas, ¿no? Ese 30% equivale a 2 personas. Entonces, ahora de 6, por lo menos 2 van a ser mujeres, ¿ya? Y esto es importantísimo porque esas mujeres también pueden ayudar desde adentro a poder cambiar este tipo de cosas, ¿no? Porque ninguna mujer en el país va a estar feliz sufriendo violencia, ni va a decir, bueno, esto es normal. O viene ¿no? por limitada su capacidad de decidir sobre su futuro, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, la participación de la mujer tiene mucho que ver también para la protección de sus derechos, ¿no? A todo nivel, en el ámbito comunal, en el ámbito local, regional y nacional. Entonces, eso es un punto de partida. El Estado, sin embargo, también tiene que acercar sus servicios, ¿no? Y tiene que buscar, digamos, a través de un diálogo intercultural, un acercamiento para hacer, digamos, entender que estos temas muchos de estos hechos son considerados delitos, ¿no? Y con este tipo de casos no es posible, digamos, además la propia norma dice llegar a una conciliación, por ejemplo. Entonces hay sanciones efectivas que tienen que comenzar a ya imponerse, y esto tiene que ser de manera cooperativa con las comunidades. Entonces, si bien es cierto que hay comunidades alejadas, ¿no?, que en sus estatutos han podido poner, digamos, que si hay un tema de violencia, se tiene que indemnizar a la familia, ¿no es cierto?, con una suma, pero también el Estado tiene que reflexionar qué hace esa comunidad, ¿no?, que está sola, que no tiene otros métodos para poder sancionar, porque recordemos que en las comunidades no existe esta especie de cárceles y demás, claro, ¿no? Entonces, también varios de su lógica de sancionadora tiene que ver con otros temas que ellos mismos han visto culturalmente para poder reprimir las faltas, delitos, etcétera, al interior. Entonces, por eso yo creo que hace falta un trabajo preventivo fuerte. No es llegar solo una vez en cada 5 años a la comunidad. Ese es un tema que luego a veces muchas comunidades nos dicen, sí, ha venido porque salió una noticia y viene en cada sector, entonces te atosigan 1 o 2 semanas y de ahí ya no vuelven a aparecer, ¿no es cierto? Lo que se necesitan son estrategias articuladas, ¿no? Que se haga bajo el liderazgo de una sola institución. Cuando se trata de población indígena, el liderazgo lo debe asumir el Ministerio de Cultura, y cuando se trata de violencia tiene que articular con el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Con la justicia, ¿no? Cuando se trata de violencia en el ámbito escolar, tiene que articular con el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Y luego hay necesidad de articular con todo el sistema de justicia transversalmente, ¿no? Policía, Ministerio de Justicia, Fiscalía, Poder Judicial, ¿no? Para que se hable un solo lenguaje. Entonces, sí es importante que en esta medida se emitan los lineamientos, ¿no es cierto?, para poder ver cómo se articula la atención en temas de violencia, pero esto tiene que ser de una manera colaborativa con las propias autoridades comunales. Ok, vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando, por ejemplo, de qué se espera después de los lineamientos, porque como nos decía Sandra González, puede ser la base para que se den otros instrumentos, ¿no? ¿Qué otros instrumentos necesitaríamos para trabajar en la violencia contra la mujer? Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el último bloque.
Bueno, bienvenidos al último bloque de nuestro programa de hoy de Amigos con Derechos. Estamos con Nelia Edo, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría. Y bueno, hablábamos de que es importante que se hayan dado estos lineamientos desde el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de la Mujer, para mejorar el acceso a la justicia de la mujer indígena. Pero, ¿qué otros instrumentos o qué otros elementos, qué otras iniciativas de parte del Estado se necesitarían para mejorar esta situación? Mira, hay un tema que está hace muchos años relegado, ¿no? ¿De cuándo es la Constitución de 1993? ¿Cuántos años han pasado hasta la fecha? 26. 26 años. Hace 26 años está pendiente que se emita la Ley de Coordinación entre las Justicias Especial y la Justicia Ordinaria. Wow. Y la falta de esta norma repercute gravemente, gravosamente en la atención de las víctimas de violencia sexual, violencia familiar, violencia en general, y que son parte de comunidades, ¿no? Wow, 26 Entonces, años es bastante. Sí, ahí el Congreso en verdad ha tenido en varias legislaturas propuestas para poder hacer este cambio, para poder hacer este desarrollo más bien normativo, porque es una ley de desarrollo que tendría que salir en coordinación con todos los actores del sistema de justicia, los operadores de justicia, y también pasar, ¿no?, por un proceso de consulta previa con las organizaciones indígenas de alcance nacional, para lograr tener una ley de coordinación donde con claridad, por ejemplo, se diga cómo va a trabajar el Estado la atención de estos casos de violencia sexual. Entonces, si bien los lineamientos, digamos, ayudan, aportan y son ahora materia de revisión por parte de la Defensoría del Pueblo, para dar nuestros alcances, ¿no es cierto?, sobre este documento, no obstante, es importante también que el Congreso pueda cumplir con esta obligación que tiene y emitir estos lineamientos, que además en los temas de violencia es de suma preocupación, por ejemplo, con información que nos ha brindado el Ministerio Público, ¿no?, de las denuncias que ellos han recibido el 2018, ¿no? Le hemos preguntado cuántas denuncias ellos han atendido sobre violencia en ámbitos de comunidades indígenas, ¿no? Y los números que nos reportan tienen alta incidencia de denuncias en menores de edad, por ejemplo, ¿no? Entonces, los menores están sumamente desprotegidos, ¿ya? Y hay un grueso de denuncias, y ojo, que recordemos que no todos denuncian, claro, ¿no? Solamente son de los casos denunciados. Entonces, ese es un tema que a nosotros nos preocupa mucho y creemos que tiene que el Estado tomarse en serio esta ley de coordinación, porque es sumamente necesaria para atender estos temas, pero también otros temas relacionados a la justicia con población indígena. Pero mencionabas que es necesaria una consulta previa. ¿En qué casos es necesaria en realidad una consulta previa? Porque en el bloque pasado también comentaban ese tema, pero no me quedó muy claro. De repente tenemos la idea que el tema de consulta previa es válido solamente cuando se trata de llevar algún proyecto que necesita, no sé, intervenir el lugar donde hay una comunidad indígena. Un proyecto, digamos, de una minera o un trabajo similar, un trabajo de extracción, de repente. Tenemos la idea de que la consulta previa se aplica solamente en esos casos. Bueno, la consulta previa, de acuerdo a lo que señala el convenio 169 de la OIT, se aplican para las medidas tanto administrativas como legislativas que vayan a afectar directamente los derechos de los pueblos indígenas u originarios, ¿no? En ese sentido, en el país ya ha consultado varias políticas públicas, por ejemplo, que muchas veces son aprobadas por medidas administrativas, y ha consultado también reglamentos de normas, ¿no? Consultado la reglamentación de la ley forestal, por ejemplo. Ha consultado la política sectorial de salud intercultural, ¿no? Claro, porque la ley forestal sí tiene como que incidencia directa en el territorio, y eso es lo que nos imaginamos cuando hablamos de consulta previa, pero me dices que es mucho más amplio. Que es más amplio, y en los casos en los que la entidad, por ejemplo, no identifique a priori que debe hacerse una consulta previa, además está el derecho de petición. O sea, las organizaciones o los pueblos indígenas que consideren que sus derechos están siendo afectados, ellos también pueden solicitar que se realice un proceso de consulta, ¿no? Nuevamente,
el gran omisor de la consulta en el país ahora a la fecha es el poder legislativo, porque desde la implementación o desde la adopción del convenio 169, ¿no? Y luego ya con la dación de la ley de consulta y su reglamentación, el Congreso hasta la fecha no ha realizado consultas previas, ¿no? Por ejemplo, con las etapas que señala la reglamentación de la ley de consulta. Entonces, hay un pendiente, pero sí se ha ido avanzando a nivel de consulta para proyectos, por ejemplo, de hidrocarburos, proyectos mineros o establecimientos de áreas naturales. Entonces, hay un avance de la consulta previa, pero la Defensoría del Pueblo ha pedido calidad, porque no solo se trata de hacer una consulta para hacer un checklist de los procedimientos que establece la norma, sino se trata de hacer una consulta previa para cumplir con la finalidad. Y la finalidad es, a través de un diálogo intercultural, llegar a acuerdos para que las comunidades puedan sentir protegidos sus derechos. El tema de la palabra intercultural es una palabra que asusta a mucha gente, ¿no? Porque creo que no nos terminamos, además de no terminarnos de reconocer como un país donde conviven muchas culturas, no nos terminamos de reconocer como personas en cuyo pasado convergen muchas cosas, muchos temas de culturales, muchos temas de procedencia territorial, qué sé yo. Hay mucha gente que le tiene miedo, ¿no? Y ese temor al tema de interculturalidad, de multiculturalidad, se refleja en el rechazo al establecimiento de políticas que digamos, que le den un lugar especial al tema de la interculturalidad. Por ejemplo, el tema de la consulta previa cuando se trata de proyectos, como tú decías, de hidrocarburos, energéticos, de minería, qué sé yo, e incluso para temas de acceso a la justicia, ¿no? Para temas de justicia, te pueden decir muchas personas por qué merecen un trato especial esto, ¿no? Entonces, hay un problema también, ¿crees tú, de educación o de socialización del tema de la importancia de la multiculturalidad y de la interculturalidad, más allá de lo folclórico, ¿no? Sí, es un tema de tomarse en serio los derechos, ¿no? O sea, entender el derecho en sí mismo, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que en general a lo largo de nuestra historia, digamos, republicana, no es que ha habido esta atención a estos espacios de diferencia cultural, ¿no? Y a partir del 2009, ¿no es cierto?, con los lamentables hechos que ocurrieron en Bagua, y después con la posterior emisión de la ley de consulta, recién han comenzado a generarse espacios de diálogo, mesas. Yo creo que de esa fecha, ¿no es cierto?, antes de Bagua a hoy, la situación ha cambiado bastante, ¿no? Pero estaba tan mal que todavía falta trabajar en muchos ámbitos, ¿no? La salud es un ámbito, por ejemplo, que preocupa, ¿no? Y hay que avanzar. La educación intercultural bilingüe es una política que debe fortalecerse, ¿no? Si bien es la que quizás ha avanzado más en los últimos años, pero debe fortalecerse. Porque es lo que más se entiende, ¿no? O sea, el hecho de, ya tal persona vive en tal lugar y habla tal lengua, pues entonces merece recibir una educación que corresponda con eso, pero es la única que se entiende, creo. Ahora es la que, digamos, está teniendo mayor atención, pero recordemos que cuando también se estaba iniciando a implementar, también tuvo mucha resistencia, ¿no? Entonces es un tema de, digamos, ir cada vez más poniendo los esfuerzos, ¿no?, de cooperación intersectorial, de tomarse nuevamente en serio los derechos de las comunidades. También ha ayudado muchísimo que hayan espacios de articulación con las organizaciones para que su voz sea escuchada, pero todavía hace falta mucho, ¿no? Hace falta, digamos, un cambio general de chip para poder entender por qué, por ejemplo, en un determinado proceso judicial se necesita un peritaje antropológico, ¿no? Y son los grandes pendientes del poder judicial. Del poder judicial. Por ejemplo, no tenemos a la fecha un registro nacional de peritos antropológicos, ¿no? Que eso hace falta, porque si no existe este registro y no tienes a los peritos identificados, los jueces tampoco pueden acudir con esa facilidad, ¿no? Se ha avanzado en términos de lenguas, ¿no? A través de la emisión de la Política Nacional de Lenguas, por ejemplo. Entonces, ahora sí hay un registro de traductores, ¿no? Pero ese es solo uno de los derechos. Y todavía nos falta avanzar. Todavía nos falta avanzar, exacto. Nelly, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy. Gracias a quienes nos siguen a través del Facebook, a través del podcast también. Esto fue Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Mi nombre es Katy Subirana y nos escuchamos y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Katy. Gracias.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosdela Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzal. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.